¿Recuerda estas dos torres? Cuando volvimos a casa, no las recuerdo. No lo recuerdo muy bien. Tal vez sea el muelle del puerto. Cuando regresó a Maizuru, ¿cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a sus padres? 11, 12 años. Sí, 12. 5, 6 años. 6 años. 2 los pasé en Manchuria como soldado y los otros 4 en un campo de prisioneros. ¿Había muchos americanos? No vi ninguno cuando regresé. No había ni un solo soldado americano. Pero por entonces ya estábamos en 1956. Japón bajo los escombros. La historia. La larga historia del regreso a Japón después de la guerra de estos antiguos combatientes llamados Shimoda, Yamada, Shinosuka e Imoto comenzó en el mes de septiembre de 1945. A las pocas semanas de la ocupación americana de esta nación vencida, las fuerzas de ocupación se enfrentaban a un problema considerable: la repatriación de más de 6 millones de soldados y civiles japoneses que esperaban volver a su casa una vez terminada la guerra. Se encontraban en Manchuria, China, Filipinas, Birmania, en todos aquellos países que habían conquistado, sometido al fuego y a la espada y después ocupado. Fueron necesarios más de 10 años para repatriarlos a todos. Desembarcaban en Maizuru, Uraga y aquí en Otaka, al sur de Japón, a menos de 50 kilómetros de Hiroshima. Aquellos que regresaron a Hiroshima no sabían nada acerca de la bomba que había caído sobre su ciudad, ni del estado caótico en que se encontraba Japón. Aquellos que fueron a recibirlos tampoco sabían nada acerca de la guerra de China ni de ninguna otra. Corrían rumores, naturalmente, rumores de masacres y otros horrores. Es en el momento del regreso cuando se fraguan y se intensifican muchos silencios. La vuelta a casa de los soldados que habían sido declarados muertos en la batalla fue aún más difícil. Shiro Shimoda volvió a casa en 1946, 2 años después de que a sus padres les fuera comunicado su fallecimiento. Nos decían: no volváis a casa de noche. Habéis muerto. Habéis muerto en la guerra y vuestra familia pensará que sois un fantasma. Así que no volváis a casa de noche. Explicadle vuestra situación al jefe de estación. Pasad la noche en la comisaría y esperad a que amanezca antes de volver a casa. A Shimoda lo declararon muerto en Saipan, en el Pacífico, en julio de 1944. A los que estáis casados, os aconsejamos que caminéis discretamente por los alrededores de vuestra casa 5 o 6 veces. Habéis cambiado y puede que no os reconozcan a primera vista. Si creéis que vuestra esposa ha vuelto a contraer matrimonio, volved de inmediato al centro de tránsito. Han fallecido muchos hombres en la guerra y hay muchas mujeres solteras. Volved y os buscaremos a alguien. Los repatriados fueron devueltos en tren a las principales ciudades. Las fechas de llegada se anunciaban en la radio y en el periódico. Se pidió a las familias que portaran pancartas con el nombre de la persona que esperaban y su lugar de origen. Shimoda finalizó solo la última etapa de su viaje a su pueblo de pescadores.
En Japón no se muestran las emociones con abrazos y cosas así. Pero mi madre se sentía tan feliz después de haber estado tantos años separados que dormimos uno al lado del otro en el tatami. Uno de los primeros problemas que tuve que solucionar era que no disponía de cartilla de racionamiento para arroz, medicinas, ni nada, porque habían borrado mi nombre de todas las listas. Por aquel entonces todo estaba racionado. De modo que acudí a la comisaría, donde me extendieron un certificado que probaba que aún seguía vivo. Se había eliminado su nombre del registro civil junto con el de otros 25.000 combatientes. Durante la guerra, los noticiarios de los cines exponían regularmente reportajes sobre la llegada a casa de las cenizas de los oficiales de alto rango. Los padres de los soldados declarados muertos fueron invitados a Tokio para recoger las urnas que contenían los restos de sus hijos. Siempre se guardaban las cenizas en urnas, todas del mismo tamaño. La envolvías en un paño blanco y te la colgabas al cuello para llevarla a casa. Mi hermano se dio cuenta de que la urna que le dieron sonaba cuando la agitaba y empezó a preguntarse qué había dentro. Corrió a casa para echar un vistazo a las cenizas de su hermano y cuando abrió la urna se encontró un trozo de madera con mi nombre grabado. Cuando regresé, fui a visitar al sacerdote del templo. Se sintió muy incómodo por el dinero que había recibido por la celebración del servicio religioso en mi memoria y por darme el nombre budista que se te atribuye después de la muerte. Mi padre siempre tenía mucho cuidado con el dinero, pero en aquella ocasión no reparó en gastos y pagó una suma considerable. Recibió algún dinero de varias organizaciones, pero las cantidades fueron más bien simbólicas y no ayudaron mucho a recuperar el dinero que había gastado en memoria de su hijo. El sacerdote no tuvo necesidad de preocuparse porque no le pidieron la devolución del dinero. De todos los jóvenes de la población que partieron a la guerra, Shimoda fue el único superviviente. Su primer trabajo fue el de pescadero en Osaka, donde descubrió que su país seguía muriendo de hambre. También supo que los americanos, a quienes no se veía con frecuencia, habían organizado elecciones y hasta habían concedido el voto a las mujeres. Y eso no era todo. El general MacArthur, el amo del país, se había fotografiado con el emperador Hirohito y ni siquiera se había puesto una corbata. Esta fotografía causó una enorme impresión, exactamente lo que deseaba MacArthur, quien conocía Japón desde hacía cerca de 40 años. Desde el punto de vista de los soldados americanos, la ocupación había tenido un buen comienzo. No hubo resistencia, ni hostilidad, ni derramamiento de sangre. Los efectivos fueron rápidamente reducidos. Para aquellos al mando de la ocupación, la primera fase consistía en recuperar las buenas relaciones que en su día llegaron a existir entre los dos países, ahora maltrechas por 4 años de guerra, aunque también se debía castigar a los culpables. Cada mañana los políticos y los oficiales de alto rango del ejército responsables durante los años de la guerra eran conducidos a Tokio para ser juzgados ante un tribunal internacional. 7 de ellos, incluyendo al antiguo primer ministro Toyo y al general Iwane Matsui, considerado el responsable de la masacre de Nankín, serían condenados a la horca. Sin embargo, los americanos deseaban dejar al margen al emperador. Nunca le exigieron responsabilidades. Estos juicios, apenas seguidos por los japoneses, fueron mal comprendidos. En cualquier caso, tenían otras preocupaciones que atender. Conseguir alimento suficiente, procurar un techo donde cobijarse y reunirse con sus seres queridos retenidos en el extranjero. En agosto de 1945, Minoru Yamada fue capturado en Manchuria y enviado a un campo de prisioneros en Siberia.
Fue uno de los primeros en ser liberados por los soviéticos en la primavera de 1947. Me permitieron volver a casa porque de entre todos los que estábamos en el campo de prisioneros, yo era quien más atención prestaba a las lecciones sobre el socialismo. Fui el único de mi unidad a quien liberaron. Me sacaron del grupo y me llevaron con los otros prisioneros liberados. A comienzos de 1947, cerca de 2 millones de japoneses seguían retenidos en la Unión Soviética. A la mayoría los utilizaban para reemplazar la mano de obra diezmada por la guerra y las purgas estalinistas. Eran frecuentes las manifestaciones delante de la embajada soviética, cuyo silencio solo servía para exacerbar los ánimos aún más. Cuando embarcamos, los marineros me contaron que algunos prisioneros liberados, como yo, se habían sentido tan aliviados que empezaron a criticar a los soviéticos y por ello los hicieron bajar del barco para devolverlos a Siberia. Nos horrorizaba tanto que pudiera pasarnos eso que no pronunciamos ni una palabra. 1 hora o 2 después de zarpar, una vez alejados de la costa, el capitán anunció: «Nos encontramos lejos de la costa en alta mar, pueden hablar libremente». A partir de ese momento, ya fuimos libres para hacer o decir lo que quisiéramos. Nunca lo olvidaré. Fue una experiencia verdaderamente emocionante sentirse libre al fin. Para el control de los repatriados desde la Unión Soviética, China septentrional o Corea, se abrió un inmenso centro de tránsito en el norte de Japón, no muy alejado de la ciudad de Maizuru. Los repatriados solían llegar en grupos de 1000 a 2000 hombres, raramente más. Lo primero que vi desde el barco fue una multitud de mujeres y niños que ondeaban banderines en señal de bienvenida. Hasta ese momento habíamos creído lo que nos decían los soviéticos, que todas las mujeres y niños habían sido asesinados. Nos habían lavado el cerebro con esas historias. Puede imaginarse la impresión después de todo lo que nos habían contado. Las mujeres y los niños estaban vivos. Nada más llegar nos desinfectaban y nos rociaban con DDT de pies a cabeza. Después nos permitían darnos un baño y nos proporcionaban ropa limpia mientras lavaban la nuestra. ¿Qué les dieron de comer? Fue un placer volver a comer arroz japonés de verdad. Llevaba 2 años sin probar el arroz. No dejamos ni un grano. Nos preguntábamos en qué estado se encontrarían nuestras ciudades y regiones de origen. Eso nos preocupaba mucho. En mi grupo algunos procedían del noreste, otros del sur, de Kyushu. Yo era el único de Okinawa. Entonces nos enteramos de que Okinawa había quedado totalmente destruida por la guerra y decidí ir a Tokio, donde estaba mi hermano mayor. Lo que Yamada no tenía modo de saber es que los bombardeos americanos habían reducido a cenizas el 80% de la ciudad. Otras casi 70 grandes ciudades compartieron el mismo destino. Recuerdo que había un mapa de la región de Tokio, donde se podían ver las áreas que habían sido destruidas. Me preguntaba si mi tío y mi hermano mayor seguían aún con vida. Era algo rutinario para el personal médico del centro de tránsito, algo rutinario para los periodistas. 2 veces al mes sucedía lo mismo. Los enfermos y los heridos eran transportados en camión a la estación de Maizuru. El resto iba a pie.
Yo era el único de mi grupo que iba a Tokio. Cuanto más cerca estábamos, más miedo tenía. Fui a Meguro, donde esperaba encontrar a mi hermano. Al bajar del tren, escuché un anuncio por los altavoces. Damas y caballeros, por favor, demos una cálida bienvenida a los viajeros que regresan de la guerra. Al oírlo sentí un gran gozo. Para mí eso significaba que a pesar de todo lo que había padecido, Japón seguía existiendo. La bienvenida fue realmente emocionante. Yamada había estudiado en Tokio. La ciudad que encontró estaba irreconocible. Distritos enteros habían sido arrasados. Una capital con bandas de niños errantes que dormían en las calles. Los alrededores del Palacio Imperial no habían sido bombardeados, pero el Tokio de Yamada había dejado de existir. La devastación causada por la guerra era visible en todas partes y había pequeños comercios improvisados en tiendas de campaña. Al poco tiempo de llegar, fui a caminar por Shinjuku y otras zonas y vi que existía un floreciente mercado negro. Había comercios y puestos instalados en tiendas. Se podía comprar o vender en cualquier parte. Vi a soldados repatriados que todavía vestían el uniforme, buscando algo que llevarse a la boca. Conseguir comida seguía siendo el problema cotidiano de la gente. Por todo Tokio había grandes espacios abiertos que se distribuían entre la población a modo de parcelas individuales, donde la gente cultivaba lo que podía. Estas personas recogen los granos de maíz caídos de un camión. Shigeishi Nagano, un joven fotógrafo por aquel entonces, no ha olvidado nunca aquellos años de escasez. En aquella época, no sé si debería hablar de estas cosas, pero debe quedar claro que la hambruna, la desnutrición, era algo común. Yo diría incluso que se trataba de algo cotidiano. Yo sufrí desnutrición. Sí, yo la sufrí. Toda tu vida giraba en torno a este problema. Llegó a convertirse en una obsesión. Las raciones no eran suficientes para sobrevivir. De modo que la gente vendía todo lo que poseía, incluso objetos que habían pertenecido a su familia durante generaciones, como kimonos y joyas. Y con el dinero que les daban, compraban comida ilegalmente en el mercado negro. El mercado negro estaba en todas partes, en todas las ciudades. La policía solía intervenir con frecuencia. En 1946 los productos básicos de primera necesidad se vendían a 30 o 40 veces su precio oficial. Hasta comienzos de la década de los 50, la desnutrición afectaba a todos los niveles de la sociedad y producía consecuencias desastrosas en la economía del país. Hubo un juez que tomó la decisión de no rebajarse a ese nivel y sustentarse solo con las raciones que le correspondían. Murió de hambre. Muchos de los que vivieron aquella época aún recuerdan esta historia. Después de 3 años de ocupación, Tokio había cambiado drásticamente. En contraste con el ambiente sórdido que se respiraba en la estación de Ueno,
donde los malhechores andaban en busca de mujeres jóvenes para hacerlas trabajar de prostitutas en los bares frecuentados por los soldados americanos, se encontraba el lujo de Ginza. En Ginza nadie volvía la cabeza cuando los soldados americanos iban a comprar recuerdos y rosquillas a sus economatos. Situado a corta distancia de los jardines del Palacio Imperial, Ginza había escapado al bombardeo americano. Una decisión lógica, ya que fue allí donde MacArthur instaló su cuartel general. Se reunió a todo un ejército de expertos de todas las creencias políticas para hacer de Japón un nuevo modelo americano de democracia. Todas las mañanas a la misma hora, en el mismo vehículo conducido por el mismo chofer, MacArthur salía de su residencia en la embajada y tomaba la misma ruta hacia su despacho. Pasaba por la avenida Sakurada, al lado de los jardines imperiales, antes de girar a la izquierda y detenerse delante del edificio desde donde dirigía el país. Los japoneses llamaban al edificio Daishi, o lo que es lo mismo, el número 1. Durante 7 años, MacArthur dirigió este país de 70 millones de habitantes sin apenas salir de Tokio. 6 días a la semana realizaba este breve trayecto desde su domicilio al centro de control del país, una distancia de 1,5 kilómetros. Para muchos japoneses, el jefe supremo e invisible de las fuerzas de ocupación se convirtió en una verdadera leyenda. Él fue quien había llevado la paz al país, quien había otorgado a las mujeres el derecho al voto y al divorcio, quien había ayudado a la creación de los sindicatos y legalizado el Partido Comunista. Llevado por los vientos de la libertad de aquellos primeros años, el cine japonés mostraba su primer beso en la gran pantalla. Y un gran número de libros extranjeros prohibidos por la censura comenzaron a editarse. La vuelta a casa continuaba. La estación de Ueno era un lugar de paso para la mayoría, y algunos decidieron quedarse ahí mismo. La capital atraía también a muchos desempleados. Los largos pasillos subterráneos de la estación se convirtieron en un dormitorio gigantesco para quienes no tenían hogar. En la estación de Ueno y en sus alrededores había muchas personas sin hogar. Yo dudaba si acercarme a ellos o no para hacerles una fotografía. Sin embargo, no parecía... ¿Cómo lo diría? No parecía molestarles. Recuerdo a una pareja en concreto que cuando me vio tomando fotos me llamó. Hijo, ven aquí y haznos una foto. Y así fue como hice aquel reportaje. Aunque esas personas vivían en condiciones verdaderamente difíciles, no se quejaban de su suerte. No se mostraban pesimistas. Se daban cuenta de que eso no era nada comparado con lo que ya habían soportado durante la guerra. De hecho, alimentaban muchas esperanzas de futuro. A partir de 1949 en Maizuru, el recibimiento de los que regresaban a casa empezó a hacerse de otra manera. El cuartel general de MacArthur impuso un control severo a todos aquellos que regresaban de la Unión Soviética o de China. El temor a una epidemia había sido reemplazado por el temor a la infiltración de repatriados adoctrinados. A su regreso, después de 4 años de cautividad en Siberia Occidental, Imoto estaba convencido de que solo el comunismo podía salvar a su país. Verá, hacían preguntas a todos los repatriados para saber de dónde venían, por dónde habían venido y con quién. De ese modo, poco a poco, fueron encontrando a aquellos de nosotros que nos habíamos convertido en militantes. En mi opinión, entre aquellos que nos interrogaban, había sin duda antiguos oficiales de inteligencia.
Y me dijeron, más vale que no hubieras vuelto a casa. Y yo les contesté, ¿qué tiene de malo que regrese a mi casa? Y además, ¿quiénes son ustedes para decir eso, eh? Pensé que si me obligaban a esperar mucho más para volver a casa, iba a perderme algunos acontecimientos importantes. Eso era lo que pensaba. Pero a mi regreso me di cuenta de que la realidad era muy diferente y que no existía ningún indicio de que fuera a producirse el cambio revolucionario que yo esperaba. En 1949 se producían frecuentes incidentes con los repatriados. Algunos hasta entonaban alabanzas al comunismo en las estaciones del ferrocarril. Al venir de las grandes llanuras siberianas, el paisaje japonés parecía una maqueta en miniatura. A mí me parecía una maravilla viajar por todos aquellos paisajes diferentes. Siberia siempre era lo mismo. Aquí todo era muy diferente. Lo primero que hice fue volver a mi ciudad natal, Miyazaki. Pero al poco tiempo me marché a Tokio. A partir de entonces siempre anduve de un lado para otro. Tal vez por eso me perdieron la pista. En cualquier caso, la gente de MacArthur nunca me llamó ni me molestó para nada. Por otro lado, muchos de mis camaradas fueron interrogados en el cuartel general. Aquí los comunistas no son fuertes, pero son ruidosos. Han intentado minar la seguridad de Japón promoviendo el odio hacia los americanos. Su campaña ha generado violencia, crudas demostraciones de bajas pasiones, cuyo propósito ha sido sembrar la discordia entre el pueblo japonés y el americano. En casa sorprendí a todo el mundo. Antes de la guerra me gustaba mucho el judo y mis convicciones eran muy del ala derecha. Era un ferviente defensor del sistema imperial. Pero mi ideología dio un cambio de 180 grados. En casa me decían que debía mantener la boca cerrada, que no fuera por ahí proclamando mis ideas. En Japón había llegado la hora de la purga roja, severamente impuesta por Washington. Al mismo tiempo se prohibieron los sindicatos y se ilegalizaron las huelgas. Washington deseaba incluso que Japón volviera a armarse. Sin embargo, debido a la escalada de las protestas en todo el país y a la insistencia del gobierno japonés, las autoridades de la ocupación relajaron su celo. Más adelante, descubrí que mi padre había escrito y hecho circular una carta donde deshonraba a su primogénito. Aunque creo que solo lo hizo para guardar las apariencias y no buscarse problemas. Porque cuando regresé a casa, todo estaba como antes y seguíamos llevándonos muy bien. ¿Ve esta fotografía? Por entonces, yo tenía 30 años. Y me dijeron que su hijo hubiera tenido la misma edad. Me dio la impresión de que vivían en otra época. Estaban completamente desconectados de la realidad de la sociedad. Seguían viviendo en el pasado,
cuando su hijo aún vivía. Era como si hubieran quedado atrapados en una cápsula del tiempo anclada en el pasado. Un pasado que iba disipándose rápidamente. Recuerdo que le di la mano al padre que llevaba la urna y me sorprendió lo ligera que era. Parecía que estaba vacía. Lo cierto es que había muchas personas como ellos. No todos hicieron esa especie de peregrinaje, pero la mayoría guardaba la urna con las cenizas de sus hijos en casa. Les resultaba muy difícil enterrar esa parte del pasado. Esta anciana perdió a toda su familia en los bombardeos del 10 de marzo de 1945. Me contó que todos sus hijos y nietos habían muerto. Ella era la única que había sobrevivido. No podía comprender por qué ella seguía con vida cuando todos los miembros más jóvenes de su familia habían sido asesinados. Para los repatriados, la situación era muy distinta, según fueran de la ciudad o del campo. Para aquellos que eran del campo y no eran primogénitos, la situación era dramática. Al ser el segundo o el tercer hijo no heredaban tierra alguna. De modo que lo único que podían hacer era dirigirse a Hokkaido, ir hasta allí y trabajar un trozo de tierra. Hasta allí. En otras palabras, hasta las regiones despobladas que la Unión Soviética había ansiado desde el final de la guerra. Las autoridades animaban a la gente a que tomara esta iniciativa. Pero, francamente, incitarlos a trasladarse allí, al extremo norte, no era ayudarlos, sino más bien abandonarlos. Desde el punto de vista humano, era algo totalmente irresponsable. Durante la ocupación, uno de los departamentos de MacArthur producía películas destinadas a la promoción de los valores americanos en las zonas rurales más remotas de Japón. Los temas recurrentes solían ser el anticomunismo, la introducción al estilo de vida americano y sobre todo la modernización de las zonas rurales. Colinas Verdes cuenta la historia de dos muchachos. Ishiro es de la ciudad y es moderno y alegre. Sabiendo que la región sufre una sequía crónica, sugiere excavar una serie de pozos e instalar bombas de agua con la ayuda de sus amigos de la asociación 4H. Sakuro, hijo de un campesino, sigue empleando métodos arcaicos y desea formar parte del proyecto de Ishiro. Su hermana también desea que los habitantes de la aldea se beneficien de la ayuda de Ishiro. Sin embargo, su padre rechaza lo que le ofrece la asociación pese a ser evidente que en la tierra irrigada el arroz crece mejor que en ninguna otra parte. Películas como Colinas Verdes contribuyeron a uno de los proyectos más ambiciosos ideados por los hombres de MacArthur, una reforma gracias a la cual los campesinos acabarían siendo propietarios de la tierra que trabajaban. Otro objetivo fue el de modernizar los métodos de cultivo. Los reformadores temían dos cosas principalmente: que resurgiese el militarismo y el peligro de la infiltración de los ideales socialistas o comunistas en las comunidades rurales.
Al final de la película, el padre acepta los métodos modernos de la asociación y su vida empieza a ser mucho más cómoda. Como se observa en esta escena, donde toda la familia se encuentra desayunando mientras escuchan en la radio el parte meteorológico. Gracias a estas reformas agrícolas, más de la mitad de las familias de las áreas rurales se convirtieron en dueñas de sus propias tierras. En las zonas rurales se recuerda a MacArthur como un liberador. A partir de 1951, las repatriaciones fueron reduciéndose y eran menos predecibles. Para aquellos que seguían esperando, la mejor fuente de información era el programa radiofónico Personas Desaparecidas, que se emitía 2 veces al día. El programa siguió en las ondas hasta 1962. En aquellos años, la mayoría de quienes eran originarios de Okinawa y que deseaban volver a casa lo hacían sin la autorización adecuada, sin los papeles en regla, sin pasaporte. Yo conseguí un pasaporte y volví a Okinawa legalmente. Pero cuando hablaba con mis amigos, la mayoría me contaba que había vuelto clandestinamente, sin autorización. Sus hermanos lo enviaron a Okinawa para ver qué había sido de su familia. Y Yamada embarcó en Kagoshima para emprender viaje a este lejano archipiélago. Okinawa había sido el escenario de la última y más sangrienta batalla del Pacífico. Naha, la capital, había sido arrasada y la isla entera había quedado transformada en una base aeronaval americana. MacArthur declararía: nuestro control de estas islas es esencial para la defensa de nuestra frontera en el Pacífico Occidental. Si fracasamos en garantizar su control por los Estados Unidos, podría producirse un desastre militar. Okinawa no sería devuelta a Japón hasta 1972. Abrí una tienda de fotografía en Okinawa. Como muchos de mis clientes eran soldados americanos, no dije una palabra sobre los años que pasé en Siberia. Hasta que Okinawa no fue devuelta a Japón, nunca le conté a nadie que había estado en Siberia, ni una palabra. El 1 de enero de 1951, los habitantes de Tokio fueron invitados a ir y presentar sus respetos de Año Nuevo al emperador. Corrían rumores de que la ocupación pronto llegaría a su fin y que Japón recuperaría su soberanía. Ese mismo año, Hirohito ofreció a sus súbditos varios poemas escritos por él mismo, entre los que se incluía el siguiente: pino valiente que soporta las nieves que se van acumulando sin cambiar su color. Dejemos al pueblo hacer lo mismo.
A la mayoría de los japoneses, la nieve que iba acumulándose en el árbol le recordaba los horrores de la guerra, los millones de vidas perdidas en vano, la hambruna y el profundo sentimiento de haber sido víctimas no solo de las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, sino también de la justicia impuesta por los vencedores. Los años de la ocupación no ayudaron a los japoneses a reconciliarse con su pasado. Aquellos años solamente sirvieron para confundir y nublar la cuestión, como se refleja en esta conmemoración americana de los bombardeos de Hiroshima en agosto de 1951. Hiroshima, la ciudad conmemora el 6º aniversario de la bomba atómica. La Comisión para las Víctimas de la Bomba Atómica sigue trabajando. La Torre de la Paz marca casi el lugar exacto de la explosión. Estas horribles cicatrices recuerdan aquel día de hace 6 años cuando Hiroshima se convirtió en el primer objetivo de una nueva guerra. Hoy los trabajos de reconstrucción de la ciudad, casi aniquilada por completo, se suceden con intensidad. Con las manos voluntariosas de todos, un nuevo Hiroshima surge de las cenizas en que fueron convertidas las vidas de 78.000 personas, pulverizadas en un cataclismo de 2 segundos. Ya se han reconstruido casi 2/3 de la ciudad con la ayuda de aquellos que en su día fueron enemigos. Al tañido de la campana de la Torre de la Paz, a la hora exacta de la explosión, el recuerdo a los fallecidos interrumpe toda actividad. En el momento de ese horrible recuerdo, todas las creencias religiosas se unen para llorar a los difuntos. Aquí se encuentran muchos de aquellos que lograron sobrevivir aquel día y que hoy acuden para llorar y rezar por quienes perecieron y para quemar incienso como manda el antiguo ritual sintoísta. Sin embargo, se trata solo de una pausa para el dolor y el recuerdo, pues el renacer de Hiroshima es una empresa formidable. La modernidad del siglo XX ha reemplazado las débiles estructuras arrasadas por la bomba. Así pues, Hiroshima vuelve a resurgir de la destrucción que grabó para siempre su nombre en la historia de la era atómica. En aquellos años, a los americanos no les gustaba que te tomaras demasiado interés en cualquier cosa que tuviera que ver con las consecuencias de la bomba atómica. Al mismo tiempo, era obvio que los mismos periodistas evitaban preguntas incómodas acerca de los problemas de Hiroshima. Nagano tuvo que esperar hasta 1952, el año de la independencia de Japón, para realizar su primer reportaje sobre Hiroshima, una ciudad por la que había pasado por primera vez 2 días antes del lanzamiento de la bomba atómica. Estos jóvenes cristianos reunidos en una iglesia aceptaron ser fotografiados, pero desde la distancia. A los pocos días de tomar esta fotografía, estaba comprando algunas cosas en una pequeña tienda. Y me encontré de frente con una mujer que se escondió nada más verme. Era una de las mujeres que aparecían en la fotografía. Al no tener cicatrices visibles en el rostro, imagino que temía el hecho de que yo revelara que había sido una víctima de la bomba. Entre aquellos repatriados que habían sido testigos o que incluso habían tomado parte en algunas de las atrocidades cometidas durante los 15 años de invasiones japonesas, fueron pocos quienes, como Yoshio Shinosuka, se atrevieron a romper el silencio. Shinosuka llegó incluso a erigir un monolito conmemorativo en memoria de las víctimas de su unidad en el terreno de este templo. Shinosuka, prisionero en China durante más de 10 años, no regresó a Maizuru hasta 1956, donde fue recibido por su padre. Sí, mi padre estaba allí. Hacía muchos años que no nos veíamos. De modo que lo primero de lo que hablamos fue de la larga ausencia. Creo que mi padre deseaba felicitarme en primer lugar por haber sobrevivido. Cuando llegué a Maizuru, me sorprendió ver a la gente vestida con colores vistosos. La calle estaba mucho más alegre, más viva que antes. Era completamente diferente a los años de la guerra. En Manchuria, Shinosuka fue destinado a un regimiento donde se probaban armas químicas y biológicas sobre los prisioneros, la Unidad 731. Mi padre sabía muy bien por las cartas que le había enviado que estuve encarcelado como criminal de guerra. No tenía sentido revivir todo aquello con él.
Shinosuka no contaba con el apoyo de su familia ni con el de los habitantes de su ciudad, de manera que demostró un gran coraje al erigir este monumento conmemorativo. La hospitalidad del sacerdote encargado del templo significó mucho para él. En aquella unidad había muchos hombres quienes, como yo, eran originarios de Shiba. Cuando llegué a la estación, había gente portando pancartas donde ponía Unidad 731, dándonos la bienvenida. Me ordenaron que me presentara ante mi antiguo comandante, Shiro Ishii, pero ya no estaba bajo sus órdenes, de modo que me negué. Cuando regresó a Japón en 1945, el general Ishii tuvo que reunirse con los americanos, pero estos no tomaron represalias. Shinosuka se negó rotundamente a presentarse ante él. Esa fue la razón de que la gente empezara a pensar que me habían lavado el cerebro y que no estaba bien de la cabeza, pero al final decidieron dejarme tranquilo. Shinosuka y otros antiguos soldados arrepentidos colaboraron en la elaboración de estas fieles reproducciones de los uniformes, gestos e instrumentos empleados por los equipos de vivisección de su unidad. Al hacerlo aumentaron aún más las críticas de aquellos que habían decidido silenciar los crímenes de la Unidad 731. Cuando le decían que le habían lavado el cerebro en China, ¿cómo reaccionaba usted? Les decía, sí, me han lavado el cerebro. Para ellos la expresión lavar el cerebro tenía un significado negativo, pero para mí era todo lo contrario. Gracias a eso pude convertirme otra vez en un ser humano. No me ofendía lo más mínimo. De hecho, sería exacto decir que me limpiaron el cerebro. Ya no contemplaba el ideal puro y duro del militar conquistador. Si creéis que me han lavado el cerebro, mejor que mejor. Eso es lo que les decía. Y la idea me gustaba bastante. Lo importante es que volví a ser un hombre. Me ayudó a encontrar de nuevo el significado de nuestros valores. A partir de 1957 no se esperaron más repatriaciones de civiles ni de soldados a Maizuru ni a ningún otro lugar. Todas las instalaciones, los muelles provisionales, los postes con mensajes de bienvenida, las oficinas y los edificios de registro sencillamente desaparecieron. Por otro lado, la historia de uno de los últimos grupos liberados de los campos de prisioneros de Siberia quedaría grabada en la memoria de los japoneses durante mucho tiempo. 4 años antes de la liberación, algunos hombres aprendieron de memoria el largo mensaje escrito por uno de sus compañeros detenidos justo antes de morir. Este mensaje de 4.500 palabras estaba dirigido a los hijos, a la esposa y a la madre de su camarada. Lo aprendieron de memoria para que las autoridades de la prisión o las fuerzas que ocupaban su territorio no pudieran interceptarlo. Cada uno de los hombres asimiló un fragmento de todo el mensaje y, como medida de seguridad, una parte de otro fragmento. Con el tiempo, el mensaje fue reconstruido íntegramente y se hizo llegar a la familia. La parte dedicada a su madre concluía de este modo: Madre, sé cuánto has esperado mi regreso. Ojalá pudiera verte una vez más antes de morir. Te pido humildemente perdón por mi deslealtad al morir antes que tú, después de haber esperado 10 largos años para ver el día de nuestro reencuentro.
Tokio, Osaka, Naha, Hiroshima, Nagasaki, Nagoya. Con el tiempo estas ciudades volvieron a reconstruirse. No queda rastro alguno del pasado, solo el silencio, en todas partes silencio. 60 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses siguen sufriendo por los recuerdos dolorosos y son incapaces de superar el conflicto interior que los atormenta. Se encuentran divididos entre su responsabilidad como colectivo por los crímenes cometidos por sus ejércitos y la profunda sensación de haber sido manipulados, incluso masacrados por un Occidente que siempre les ha fascinado.